Bienvenidos una vez mu.es a su canal de confianza donde desmenuzamos los secretos mu.es jugosos del mundo del Spectrum culo. CU superíndice 3 moestu en el dúa de hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero manjar para los amantes del drama y el romance, y de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación superíndice 3n que cautivu superíndice 3 a millones, una relación superíndice 3n que nació superíndice 3 en la pantalla y al parecer, también copyright n enfrento superíndice 3 sus propias tormentas fuera de ella. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, los protagonistas de Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air como la conocemos por AQ, y de CU superíndice 3 según parece, para Kerem, amar a Hande fue todo un desafío. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este intrincado misterio, du copyright me recordarles, como siempre, que le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito de calidad, que lo compartan con sus amigos que también copyright son fans de esta pareja, y lo es importante, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. AQ siempre tenemos los mejores secretos de sus celebridades favoritas. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ en Senu con diéresis al Capm, una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y era evidente para cualquiera que los viera interactuar. Era la clase de química que hace que te preguntes, ¿esto es actuación superíndice 3n o hay algo mu-s? Y efectivamente había algo mu-s. Esa chispa, esa conexión innegable no se puede fabricar, mis chismosos. O la tienes, o no la tienes. Y ellos vaya que la atenúan. Su relación superíndice 3n, que comenzó superíndice 3 siendo un secreto a voces, finalmente se confirmó superíndice 3 para deleite de sus fans. Fotos juntos, viajes románticos, miradas CU superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que la ficción superíndice 3n se había convertido en realidad. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la envidia de muchos y la adoración superíndice 3n de muchísimos ser imagunense la locura. Cada publicación superíndice 3n, cada entrevista, cada aparición superíndice 3n pública era analizada con lupa. Los fans crearon hashtags, grupos de apoyo, y hasta teorías conspirativas sobre su relación superíndice 3n. Era una verdadera quereman de mañua. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre es eterna. Y la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande, lamentablemente, no fue la excepción superíndice 3n. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Primero tímidamente como simples murmullos, luego con ese fuerza, alimentados por la ausencia de fotos juntos y por declaraciones ambiguas de ambos. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de amor y celebración superíndice 3n, se convirtieron en un campo de batalla lleno de especulaciones y preguntas sin respuesta. Finalmente la confirmación superíndice 3n llegó superíndice 3. Kerem y Hande ya no estaban juntos. El cuento de hadas había terminado. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿Q copyright para su superíndice 3? Q copyright fue lo que llevó superíndice 3 al final de esta relación superíndice 3n que parecua sacada de un libro de cuentos. Porque seamos honestos mis chismosos, cuando vemos una pareja tan radiante, tan aparentemente perfecta, nos cuesta creer que las cosas puedan salir mal. Queremos creer en el final feliz, en el vivieron felices para siempre. Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez se parece a un cuento de hadas. AQ es donde entra el título de nuestro vídeo. Kerem lo revela, amar a Hande fue un desafío. Y es que aunque no tenemos una declaración superíndice 3n textual de Kerem admitiendo esto con todas las letras, podemos deducirlo a partir de diferentes pistas, entrevistas, gestos y comentarios que ha hecho a lo largo del tiempo. No es que Kerem haya salido gritando a los cuatro vientos amar a Hande fue un infierno, pero si prestamos atención superíndice 3n a las entreluneas, podemos ver que la cosa no fue tan fácil como parecua. En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 esta relación superíndice 3n. Ambos eran superíndice 3 benes, famosos, y estaban trabajando juntos en un proyecto que los tenía bajo una presión superíndice 3n constante. Imaginen la intensidad de pasar 2 enteros juntos, interpretando a una pareja enamorada,
lidiando con las exigencias del rodaje, la presión superíndice 3n de los fans, la atención superíndice 3n de los medios, todo eso puede ser abrumador para cualquier relación superíndice 3n, incluso para las mu-s su superíndice 3 lidas. Es como vivir en una burbuja constante sin escapatoria. Desde el amanecer hasta el anochecer, rodeados de maras, maquilladores, y un equipo entero observando cada uno de sus movimientos. Un verdadero reality show. Además, tanto Kerem como Hande son personalidades fuertes, con sus propias ambiciones y proyectos. Y aunque al principio pudieron complementarse muy bien, es posible que con el tiempo sus caminos comenzaran a divergir. Sus prioridades pudieron haber cambiado, sus objetivos pudieron haber evolucionado, y lo que antes los unía, pudo haber dejado de ser suficiente. Pensemos en esto, mis chismosos, cuando uno es joven y está construyendo su carrera, es normal que las prioridades cambien. Lo que te importaba ayer, puede que hoy ya no sea tan relevante. Y eso inevitablemente afecta a las relaciones. Otro factor a considerar es la intensidad de la fama que ambos experimentaron. De repente estaban en el ojo del huracán con millones de personas opinando sobre su relación superíndice 3n, analizó, dolos hasta el ese mínimo detalle, y sometió copyright dolos a una presión superíndice 3n constante. Eso puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3n que estuvo comenzando a florecer. Imaginen tener que lidiar con los paparazzi persiguió copyright dolos a cada paso, con los rumores inventados por la prensa sensacionalista, con los comentarios malintencionados de los haters en las redes sociales. Es una locura que puede desgastar a cualquiera. También copyright hay que tener en cuenta que Hande antes de Kerem, ya tenía una carrera su superíndice 3 lida y era una figura muy popular en Turquía. Su relación superíndice 3n con Kerem, si bien la catapultó superíndice 3 a UNMU-S a la fama internacional, también copyright N la puso bajo un escrutinio a UN mayor. Constantemente se la comparaba con las anteriores parejas de Kerem, se analizaba su estilo, su forma de ser, y todo eso, inevitablemente, debe haber afectado la dinámica de la relación superíndice 3n. Pobre Hande. Tener que lidiar con la sombra de las ex de tu pareja no es nada fácil. Y mu-s-a-un cuando eres una figura pública y todo el mundo tiene una opinión superíndice 3n sobre ti. Por otro lado, Kerem también copyright N tenua su propia historia. Ya era un actor reconocido con una trayectoria importante, y también copyright N tenua una legión superíndice 3n de fans que lo adoraban. Su relación superíndice 3n con Hande, aunque le trajo mucha alegría, también copyright N lo expuso a críticas y comentarios negativos, especialmente por parte de aquellos que no aprobaban la relación superíndice 3n o que preferían verlo con otra persona. Los fandoms mis chismosos pueden ser muy intensos. Hay quienes creen que tienen el derecho de decidir con qué copyright N debe estar su ídolo, y no dudan en expresar su descontento de la manera mu-s agresiva posible. Entonces, si juntamos todos estos factores, la presión superíndice 3n del trabajo, la intensidad de la fama, las expectativas del público, las personalidades fuertes de ambos, y las diferentes etapas que estaban viviendo en sus carreras, podemos empezar a entender por qué copyright amar a Hande pudo haber sido un desafío para Kerem. No es que la relación superíndice 3n fuera un fracaso total, ni que no hubiera amor entre ellos. Simplemente las circunstancias no jugaron a su favor. No estoy diciendo que Kerem no amara a Hande. Por supuesto que la amaba. Eso era evidente para cualquiera que los viera juntos. Estoy segura de que su lo hizo y que su relación superíndice 3n fue real y significativa. Pero también copyright N creo que es importante reconocer que las relaciones, especialmente las que se dan en el mundo del espectáculo, son complejas y N sujetas a muchas presiones. El amor, mis chismosos, no lo es todo. Se necesita mucho mu-s para que una relación superíndice 3n funcione a largo plazo. Y a veces, a pesar del amor y el cariño más menos o que pueda existir, las circunstancias pueden superar a la pareja y llevarla a tomar la difícil decisión superíndice 3n de separarse. No siempre hay un culpable, no siempre hay una víctima. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y eso no significa que haya habido un error. Simplemente el camino que estaban recorriendo juntos ya no era el adecuado para ambos. Ahora bien, volviendo a lo que decíamos al principio, du superíndice 3 debemos reflejado ese desafío en las palabras y acciones de Kerem.
Pues bien, en varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la libertad individual, de perseguir los propios sueños más menos os, y de no renunciar a la propia identidad por una relación superíndice 3n. Ha enfatizado la necesidad de mantener la individualidad, incluso dentro de una pareja, y de no perderse a uno mismo en el proceso. También Copyright N ha mencionado la dificultad de mantener una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público, y de la necesidad de proteger la privacidad y la intimidad. Y aunque nunca ha hablado directamente sobre su relación superíndice 3n con Ande, podemos inferir que estas reflexiones N basadas en su propia experiencia. Sus palabras, aunque sutiles, revelan la lucha interna que enfrenta superíndice 3 al tratar de equilibrar su amor por Ande con sus propias necesidades y aspiraciones. Además, después Copyright S de la ruptura, Kerem se ha dedicado a enfocarse en su carrera, a explorar nuevos proyectos y a viajar por el mundo. Parece estar buscando su propio camino, definiendo sus propias prioridades y construyendo un futuro que sea fiel a sus valores y a sus aspiraciones. Se ha mostrado muy introspectivo, muy conectado consigo mismo, y muy decidido a tomar las riendas de su propia vida. Y Ande, por su parte, también Copyright N ha seguido adelante con su vida. Ha continuado trabajando en nuevas series, ha protagonizado campañas más menos publicitarias, y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se la ve radiante, exitosa y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Ambos parecen estar enfocados en su crecimiento personal y profesional, y aunque su relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin, no hay indicios de que exista resentimiento o rencor entre ellos. Al contrario, parece haber un respeto mutuo y un reconocimiento del tiempo que compartieron juntos. Quizás con el tiempo puedan incluso convertirse en amigos. Copyright N sabe. En conclusión superíndice 3n, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel fue un fenus superíndice 3 menos que cautivo superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Pero como hemos visto, detrás del cuento de hadas se escondían desafos y presiones que eventualmente llevaron al final de la relación superíndice 3n. Amar a Ande pudo haber sido un desafío para Kerem, debido a la intensidad de la fama, la presión superíndice 3n del trabajo, las expectativas del público y las propias ambiciones de ambos. Sin embargo, ambos parecen haber aprendido mucho de esta experiencia, y han seguido adelante con sus vidas, enfocados en su crecimiento personal y profesional. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. ¿Y ustedes, Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que la fama puede ser un factor determinante en el con diéresis Copyright cito o el fracaso de una relación superíndice 3n? ¿O creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿Piensan que Kerem y Ande realmente estaban enamorados, o que todo fue una estrategia publicitaria? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten y díganme lo que piensan. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Recuerden que siempre encontraru en los secretos jugosos de sus celebridades favoritas. Y no olviden que todo lo que decimos es pura especulación superíndice 3n, basada en nuestra propia interpretación superíndice 3n de los hechos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos que también Copyright N son fans de esta pareja, y lo importante de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A su estaru N al tanto de todos los chismes que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme. Mua.